Bienvenidos a la entrevista, amigas y amigos. Hoy en una edición muy especial en tanto y cuanto, al contrario de lo que hacemos todos los días, de nuestras notas editoriales y de nuestra revisión de las noticias, iniciaremos el programa con una entrevista con alguien a quien ustedes siguen mucho, quieren mucho y respetan mucho, al igual que yo, porque además la quiero como una gran amiga y sé que es un gran valor del periodismo de investigación que tanta falta hace en estos momentos para comprender los procesos no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica. Razones por las cuales son sus nombres siempre perseguidos y al intento de los más conspicuos representantes de la dictadura llevados al candelero. Me refiero a mi querida amiga Sebastiana Barraez, a quien tenemos en pantalla de inmediato. ¿Cómo estás, Sebastiana? Bienvenida a la entrevista. Hola Miguel Ángel, un saludo para ti, para la audiencia. Gracias por la presentación. Bueno. No, y me quedo corto. Si quieres te doy la versión larga. Yo no tengo problema en eso. Mira, Sebastiana, hace una semana cargada de muchas informaciones después de la farsa electoral del 25 de mayo. Pero quisiera comenzar hablando contigo por parte de lo que conversé con María Corina Machado este miércoles pasado, ¿no? Yo le preguntaba a María Corina sobre la fe, el grado de fe que pudiera tener respecto de la posibilidad de que los militares venezolanos, los integrantes de verdad de la Fuerza Armada Nacional, dieran el paso esperado por muchos venezolanos para cumplir con el mandato constitucional de hacer valer y hacer respetar la soberanía popular, referida en este caso a la decisión expresada el 28 de julio del año 2024, que se han cumplido esta semana 10 meses desde esa fecha. Y ella, después de hablar de cómo han sido perseguidos, cómo han sido desarticulados en su posibilidad de mando y acción y todo lo demás, llegó a la conclusión de que tanto en lo político como en lo económico, pero también en lo militar, el régimen está consciente de que su permanencia en el poder es inviable. ¿Tú compartirías eso con María Corina? Y si compartes eso de que es inviable también en lo militar, y quiero que también te sientas con permiso a hablar de lo político y de lo económico, claro. Dime el por qué compartirías esa idea. Te escucho con atención. Bueno, a ver, yo sí creo que a la Fuerza Armada le llega esas etapas o esos procesos en los que ha estado cómodo en algún momento y en estos no tanto. Creo que uno lo nota incluso en el desespero que hay. Por ejemplo, Miguel Ángel, ese avance del SESMA o del Ministerio Penitenciario hacia la toma de las cárceles, incluso sin necesidad, lo hacen de manera violenta. Y hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, porque una cosa es que de repente tomen algunas cárceles, pero tomaron la de la policía militar en el propio corazón del Fuerte Tiuna. Y el hecho de que hayan ingresado de la manera como lo hicieron, que hayan roto todos los enseres que tenían los detenidos ahí, que les hayan destrozado las cosas, las pertenencias, los alimentos, los hayan tirado todos al patio. O sea, ese tipo de hecho que además es con saña. Uno se pregunta por qué. Bueno, porque sin duda alguna hay quien dentro de la revolución bolivariana, y ese hay, me quiero referir a Diosdado Cabello, necesita demostrar que tiene poder sobre otro sector, y en ese otro sector está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La pugna por el poder no solamente es por razones económicas, como lo estamos observando en esta guerra de cárteles que hay en el Zulia, en la zona por el control del oro en el estado Bolívar, sino que además también lo es en la institución militar con militares que alguna vez pues
estaban llamados a hacer respetar la Constitución y a respetarlas ellos mismos. Entonces, esta fuerte pugna interna que hay de poder, donde Diosdado Cabello, me imagino que lo has percibido, pero él se cree que tiene el poder absoluto, decide y hace cosas, y cuando le ponen un freno, como ocurrió ayer cuando fue a dar la rueda de prensa, y no la dio, entonces él donde se mueve con un poco más de facilidad, digamos, es en ese programita corrupto que tiene los días miércoles. Por eso anoche anuncia que detuvieron a un supuesto funcionario de la DEA en Venezuela y que ese funcionario supuestamente lo que tenía era un plan para implicar a un oficial. O sea, cuando tú ves una historia tan rebuscada como esa, es porque esa historia que él contó en su programita corrupto no se lo creyeron ayer cuando él iba a decirlo en la rueda de prensa, y donde además iba a anunciar la detención de una cantidad de funcionarios que finalmente no pudo hacer. Lo que remato con esto, Miguel Ángel, es que sin duda es dentro de la Fuerza Armada y fuera de ella el hecho de que la institución que tiene armas, las armas de la República, esté en esta situación de lucha de poder, pues en algún momento va a implosionar y eso va a reventar, porque son desde muchos flancos que la han estado colocando en la mira del sector tanto político como del económico y el judicial. Mira, voy a compartir contigo información que manejo y a contrastar con lo que tú pudieras manejar. Estos dislates, estos excesos, estas muestras desesperadas de poder, sobre todo por la urgencia que le ha trazado en el camino lo sucedido en la Embajada Argentina en Caracas a Diosdado Cabello, entre otras cosas ha avivado la adversión que en su contra tienen los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Me refiero particularmente al hecho de que con el fin de las licencias económicas, con el cerco de operaciones de los negocios ilícitos y la disposición policial en el área del Caribe, de la cual se ha percibido obviamente el régimen venezolano, con semejantes torbellinos por delante para el sostén, para la estabilidad, para la oxigenación de la dictadura, Jorge Rodríguez está reivindicando más su rol de negociador, que lo ha tenido desde hace muchísimo tiempo, pero además parándose en la cabeza del peor de los problemas para Nicolás Maduro, que es la imposibilidad de que Nicolás Maduro conserve energía para negociar, a fin de cuentas, en algún momento, cuando se le llegue, como decimos nosotros, la hora de la chiquitica. Bueno, eso ha ocasionado amargas reuniones. Ya antes de las elecciones, Sebastiana tenía información del cómo pedía la cabeza del ministerio, Jorge Rodríguez, pero voy más allá, la Secretaría General del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolásito, después de lo de la Guacamaya, después de la operación Guacamaya. Bueno, haber transgredido incluso todos los límites con el involucramiento de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos para tratarles como terroristas, cosa que hizo Diosdado Cabello. Y estas cosas de las que estás haciendo mención, parece que pusieron el caldo demasiado tóxico, y por tóxico, como decimos nosotros, color de hormiga. Comparte con nosotros información que tengas al respecto de este polvorín. Bueno, mire, Miguel Ángel, se habían tardado de pelearse esos dos, y me refiero a los hermanos Rodríguez por un lado y a Diosdado Cabello por el otro. Porque cuando ellos hicieron, por eso es que nadie puede asumir que alianzas con malandros para destruir a otros funciona. Y cuando ellos se aliaron, que no pegaban mucho, pero se aliaron para destruir a otra joyita de la revolución, Tarek El Aissami, sellaron la sentencia porque le daban un poder a Diosdado Cabello que no tenía hasta ese momento. En paz, Diosdado Cabello venía, digamos, cada vez perdiendo muchísimo más poder. Estaba casi anulado.
lo que le quedaba era un reducto del control del Partido Socialista Unido de Venezuela. No tenía ni siquiera un cargo, esa es la verdad. Tenía el curul de diputado más nata. Ahora, ese trabajo que había hecho Nicolás Maduro para ir reduciendo a Diosdado Cabello, resulta que pues los hermanos Rodríguez y sobre todo Jorge Rodríguez, cuando se alía con Diosdado para destruir a Tarek El Aissami, claro, logró la destrucción de Tarek El Aissami, lo que no significa que no solamente le va a ser muy difícil la destrucción de Diosdado, sino que es que además Diosdado logró mucho más poder. Pero bueno, pero yo digo que entre malandros hay cosas que también se cumplen, pues le voy a decir un detalle interesante. Resulta que ese ascenso de poder que ahora tiene Diosdado, controlando, por ejemplo, las policías, aliándose con este Alexander Granco Arteaga. O sea, cuando uno ve ese grupito funcionando, dice, ojo, Diosdado Cabello cree que eso se le puede mantener en el tiempo y no va a poder ser Miguel Ángel, porque resulta que lo que le quedaba a Diosdado Cabello en la Fuerza Armada, que era como cierta ascendencia, respetico que tenía allí entre algunos sectores militares, pues se le ha venido al piso, porque Diosdado ha desencadenado una persecución contra militares en esa guerra de poder y en esa cantidad de detenciones. Y una de esas figuras es Luis Néstor Reverol Torres. Y no perdamos ese nombre en el camino, porque ese militar, Zamarro, Callado, que era el aliado de Tarek El Aissami, que de Samar López, sí. De Samar, después salió abrazadito por allí con Diosdado. Mire, ese sí que es un personaje de gran cuidado, porque además él, en términos reales, Miguel Ángel, sigue teniendo un gran poder dentro de la Guardia Nacional Bolivariana. Y además, pues, en todo esto, toda esta cantidad de funcionarios que él tuvo a su cargo, tanto en el Ministerio del Interior y Justicia, en la Guardia Nacional o en lo que era la Oficina Antidrogas, que ahora es una superintendencia. Bueno. Quiero hacer una pausa y tenemos más temas que conversar. El 25 de mayo, de nuevo un plan República, de nuevo integrantes importantes del estamento militar ratificando lo que ya habían visto antes y qué. Eso y muchos temas más con nuestra invitada de inicio de este programa de hoy, amigas y amigos, la entrevista. Ustedes no se vayan a mover de ahí. El cuartel venezolano. Oye, que por cierto, hablando de cuarteles venezolanos, viste el tema de la circular que giraron para que las comunicaciones se restringieran exclusivamente a Telegram, ¿no? Y cómo esto podría ser justificado para evitar supuestamente ataques cibernéticos y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo quisiera tu lectura al respecto de eso. Después de otra vez Plan República en la calle, Plan República dándose cuenta del cómo frente a toda presión, por vía incluso del chantaje de los CLAP, de los bonos, de la plataforma Patria, pero el mismo día de la farsa electoral, los miembros de las VC con altavoces gritando, fomentando que la gente saliera, X, Y en medio de un gran ambiente amenazan con todo lo que estaba haciendo Diosdado Cabello. Pues bueno, la mayoría de los empleados públicos, la mayoría del estamento militar, la mayoría de la ciudadanía en general desobedeció. Lo demás es perder el tiempo en debates numéricos, cuantitativos, tontos. La gente sabe lo que pasó. Esto al seno de los cuarteles, este nuevo Plan República a la calle y darse cuenta en qué se ha convertido. Bueno, resulta que lo primero es que ahora le cambiaron el nombre. Sin habérselo anunciado nada, cambiaron Plan República por Operación República.
No sé si es que también el síndrome de la Operación Guacamaya los tiene nubilados. Pero bueno, eso por una parte. La otra es, mire, Miguel Ángel, si alguien está absolutamente seguro de qué sucedió, no solamente el 28 de julio, y de quién resultó ganador en cada uno de los centros de votación, como también lo que sucedió el 25 de mayo, cuando la gente no salió a votar en su gran mayoría, es precisamente la Fuerza Armada, porque esos militares que participan en el Plan República, o como lo llaman ahora Operación República, esos militares son, entre otras cosas, precisamente, muchos de ellos pertenecen a la tropa, porque no es un general que se va a custodiar la puerta de un centro electoral, no es un general el que recibe el material electoral. Ese militar que participa en el Plan República, o la gran mayoría de los que participan en el Plan República, son militares que son el reflejo del resto de la sociedad civil. Es decir, es el militar que gana un sueldo pírrico, que no recibe la suficiente atención requerida de calidad médica, sanitaria, no es el que en condiciones normales puede mandar a sus hijos a escuelas o a colegios, como antes sucedía, que lo hacían con total libertad. No, ese militar es igual que la gran mayoría de los venezolanos, es decir, es el militar que pasa hambre, es el militar que se encuentra sin medicamentos, que el seguro social no le funciona, que tienen que recurrir a que en alguna oportunidad les den la bolsa de los alimentos, estos CLAP. Entonces, ese militar, Miguel Ángel, está absolutamente claro de qué sucedió el 28 de julio y qué sucedió ahorita el 25 de mayo. Y ese militar de tropa, que seguramente en su inmensa mayoría, pero ni tantito así, está enchufado con las mieles de los generales empresarios, de los que no presentan cuentas ni siquiera de sus transacciones comerciales en distintos ámbitos y dentro y fuera de Venezuela. ¿Tú crees que tengan el fuelle para participar de lo que se espera sea, por razones también de pauperación de las condiciones de vida, un, llamémosle, resurgimiento de la protesta cívica global, impactante, mayoritaria de los venezolanos? Mire, Miguel Ángel, así que el tema de la participación o la activación de los militares o la rebelión o la insubordinación de un militar, yo trato de verlo con mucho cuidado, porque creo que en la población civil se ha creado una falsa expectativa con relación a los militares, no porque no participen, no puedan rebelarse o sublevarse, sino porque creo que ha existido la creencia de que si un militar o los militares o un número importante de militares se subleva, es para apoyar a los civiles y para apoyar la libertad de Venezuela. Y yo creo que eso hay que verlo con cuidado y con lupa, porque la verdad es que la percepción y lo que nos ha dado la historia es que los militares normalmente no es que se sublevan o se levanten para darle el poder a los civiles, sino para agarrarlos ellos. Y la situación en Venezuela pudiera ser peor si nos enfrentamos a un sargentazo cualquiera que de repente sabe que la Fuerza Armada no tiene la fuerza o no tiene el poder para enfrentar un levantamiento de tipo netamente militar. Hay quienes están convencidos que es muy difícil volver en el continente a aquello que caracterizó a los 90,
a los 80 con esto de las botas militares en el poder en diferentes países del continente. Pero cuidado, porque el problema es que nosotros hemos estado como llamando demasiado a los militares a participar, creyendo que es que en sus manos está la libertad de Venezuela, para la libertad para tener un sistema democrático pujante. Y yo creo que hay que tener cuidado en eso, Miguel Ángel. Bueno, serio y agudo el comentario que acabas de hacer, ciertamente. Hay que tener cuidado con un sargentazo que de Guatemala nos lleve a Guatepeor, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, aunque es difícil, algo Guatepeor, pero bueno, así decíamos cuando murió Chávez y uno decía, no puede haber nada peor. Y mira. No, y te quiero decir una cosa, Miguel Ángel. Yo no es que estoy elucubrando al respecto. En la Fuerza Armada hay sectores que piensan en eso. Y hay sectores que ven eso como una posibilidad. Es decir, como que la incapacidad del poder civil, oye, que ya basta, que Nicolás Maduro no sirve, que la camarilla esta que está en el poder no sirve, que los militares lo pueden hacer mejor. Y de eso hay grupos dentro de la Fuerza Armada. Y hay quienes sueltan las ideas al viento y hay quienes dicen que es mejor un tipo Pinochet o un tipo Pérez Jiménez, que lo hicieron mejor y cosas por el estilo. Es decir, cuando hay militares que sueltan eso, y por cierto, no militares precisamente de formación profunda, no, o sea, militares que saben que el poder de las armas puede hacer la diferencia. Me voy a la pausa. Mejor. Sí, nos metimos en un tema bastante delicado. Gracias además por explicarme en la última parte que esto está ocurriendo y hacer lanzar la voz de alerta, ¿no? Sebastiana, por cierto, hace rato que no te meten en otra de las tramas, ¿no? Te metieron en aquella de brazalete blanco, después te pusieron, si mal no recuerdo, recibir plata de Tarek El Aissami y de Samar López, y después te han dejado un poco quieta, ¿no? No, y después han usado a algunos disque opositores para que hagan el trabajo sucio. ¿Cómo así? O sea, eso que hace, que utilizan algunos supuestos opositores para que le hagan el trabajo sucio al régimen. Pero mire, Miguel Ángel, perdón, ¿políticos o chacales de la comunicación? no, chacales de la comunicación. Ya, los tipos que no se bañan, sí. Claro, porque es que además es una cosa interesante. Resulta que el régimen no solamente usa sopotoscientas cuentas de estas troll, personas que tienen en los laboratorios de la información para que agiten y digan que Nicolás Maduro es el mejor o cosas por el estilo, sino que además lo utilizan para tratar de destruir a los que no nos plegamos a los discursos del régimen venezolano, y porque además, pues bueno, para eso sí hay dinero y bastante, y además para que nos distraigamos. ¿Tú crees que les pagan? Sí, les pagan. Miguel Ángel, una de las mayores alcancías del régimen lo tiene para los sistemas de comunicación. Y no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Pero ¿sabes cuál es la estrategia? No te creas que de repente esos señalamientos son, mire, para ver si uno se molesta. No, es para que uno se distraiga. Por eso es que uno no se puede distraer. Hay que tener claro cuál es el objetivo, no distraerse. Así, al estilo Cantinflas. Yo a usted ni lo ignoro. Exactamente. Entonces salgamos de eso. Entremos a este tema de Guyana. ¿Sabes, no? Hace apenas unos días, se llaman las Fuerzas de Defensa de Guyana, debieron haber sido atacadas al otro extremo del río Cuyuní. El régimen dictatorial, respondiendo a eso, dijo que se trataba de otra operación de falsa bandera para tratar de victimizar a Guyana y justificar cualquier tipo de actuación. Pero sabes que ha sido muy recurrente
la publicación de contactos y reuniones de altos representantes de defensa del Reino Unido, obviamente de el secretario de Defensa Pete Hegseth de los Estados Unidos, claro que el almirante Halsey, el jefe del Comando Sur, en toda esta área del Caribe y Centroamérica, ¿no? Panamá, República Dominicana, y luego vienen todas estas más localizaciones más cercanas a Venezuela, ¿no? Trinidad y Tobago, Barbados, las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, obviamente Guyana. Igualito, pese a lo que había dicho la Corte Internacional de Justicia, fueron y designaron al almirante como gobernador de la Guayana Esequiba. Más allá de un asunto de política o politiquería, ¿tú crees que realmente esto se ha convertido en un polvorín, fuera un triqui-traqui, puede haber un problema de dimensiones antes nunca vividas por Venezuela? Sí, yo creo que el tema del Esequibo no hay que perderlo de vista. Es la gran oportunidad, además, que tiene Guyana para crear las mejores condiciones para terminar de darle legalidad a esa toma de posición que tiene sobre el territorio en reclamación. Y por otra parte, el régimen venezolano, de manera muy irresponsable y politiquera, colocó el tema sobre la mesa en un momento en el que no había ninguna razón para hacerlo. Y por eso es que se inventaron el cuento del referéndum, después la ley sobre la Guayana Esequiba, llamar a las elecciones para gobernadores y parlamentarios en una zona que en territorio realmente no lo controla Venezuela, en lugar de colocar todos los esfuerzos para que a nivel legal e internacional se reclame el justo derecho que tiene Venezuela sobre el territorio esequibo. Entonces, este tema del Esequibo ha sido un comodín utilizado por el régimen venezolano para, primero, atizar inicialmente un sentimiento nacionalista que no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas que ha aprendido el pueblo venezolano llano es que no se come ya esos cuentos cuando el régimen ha pretendido agitar una bandera nacionalista, como intentó en este caso, o por ejemplo, cuando lo intentó también con el caso de la niña esta que Estados Unidos mandó para Venezuela. Es decir, esos sentimientos así de que, mire, voy a ver si toco el corazón de los venezolanos para que apoyen a Nicolás Maduro o a las políticas del régimen, eso no le ha funcionado. Pero no significa que no tengan como comodín el tema de Guyana, que se pueda convertir en un escenario donde el régimen necesite decir que está siendo atacado, que está siendo agredido, que Sebastián Barráez y Miguel Ángel con María Corina montaron una estrategia para tumbar al gobierno o al régimen venezolano. O sea, ese tema del Esequibo no se puede perder de vista, porque además, lamentablemente, Miguel Ángel, en ese tema estamos solos. Esa es la verdad. Oh, sí. Nosotros estamos solos. Bueno, en cuanto a nuestro interés nacional y nuestro legítimo derecho de tenencia, goce, uso y disfrute del territorio esequibo, porque ahí no estamos ni con el Reino Unido, ni con Estados Unidos, todos están con Guyana, todos están bien plantados con Guyana. Incluso Nicolás Maduro, que ha pretendido ser un abanderado de esa defensa, ¿dónde están sus amigos cubanos, sus compinches y sus compadres cubanos? Todo el CARICOM también con Guyana. Claro. Brasil, el interés de Brasil es con Guyana, no con Venezuela. Claro, entonces, pero aquí viene mi gran preocupación, ¿sabes? Porque lo has definido muy bien, es por razones electoreras que colocó eso en el ambiente para tratar allá a finales del año 2023 de restarle digamos, el brillo a las elecciones primarias, ¿no? Cuidado, no electoreras. Ojo, yo no creo que el tema fuese circunstancial por las elecciones. Creo que es un tema que el régimen necesita atizar
para crear, para el momento en que necesite un estado de conmoción en Venezuela. Y eso no tiene nada que ver con las elecciones. Pero Tiene que ver, déjame explicarte mi percepción de lo electorero del asunto. perdón. Por la derrota de las elecciones que sabe que se le venía encima, que comenzaba a fraguarse en las elecciones primarias de octubre del año 2023, tratan de quitar lucidez al evento, se lanzan el tema tratando de, como bien dices tú, de invocar el sentimiento nacionalista. Allí fracasan y en efecto tienen la gran derrota, y es de nuevo que por unas elecciones los tipos tienen la espalda el sol en la espalda, ¿no? Quemándoles el que te conté, y con el mundo ya, tú sabes, persiguiéndoles por ilegítimos, y además ilegítimos que se quedaron metiéndose aún en peor expediente de sus crímenes contra los derechos humanos. A eso era a lo que me refería por electorero, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿realmente tú crees que si ellos motivan una circunstancia allí bélica para darse por víctimas de los intereses imperiales y de la ExxonMobil y tal, van a poder conseguir el apoyo pretendido de ellos, por ejemplo, de Rusia, de China, de Irán, en una conflagración así? Es que Nicolás Maduro ha venido jugando hasta ahora con ganar tiempo. No le interesa ni siquiera, o sea, nosotros estamos claros y contestes que a pesar de que Venezuela, desde el punto de vista militar, sea superior a Guyana, en lo que a equipamiento militar se refiere, en lo que a armamento se refiere, no así en lo que al personal militar se refiere. Ante eso no tiene muchas ventajas, pero digamos que el hecho de los aviones, los misiles, los fusiles y demás, pues sí tiene los diferentes componentes, pero sí le sirve para ganar tiempo, porque hasta ahora, Miguel Ángel, el régimen venezolano lo que hace es ganar tiempo para mantenerse en el poder. Es la excusa para mantenerse en el poder. No hay otra, o sea, cuando las elecciones del 28 de julio no pudieron abortarlas, no pudieron evitar que Edmundo González Urrutia ganara las elecciones. Ese proceso lo tuvieron que pasar porque no tenían cómo enfrentarlo. Pero obviamente tuvieron que usar el segundo comodín, que es la represión. Y la brutal represión, que también la están usando ahora. Y la van a tener que seguir usando, porque no tienen otra, no les queda otra arma. Pero el último eslabón después de eso es el Esequibo. Bueno, como última pregunta por esta vez, mi querida Sebastiana, quiero tu visión sobre este asunto. Más allá del decir, más allá del sentenciar, más allá de convertirlo en órdenes ejecutivas y en listas de formales organizaciones terroristas o enemigas internacionales de los Estados Unidos, ¿qué crees tú de la trascendencia de esa tacha que no se la quita absolutamente nadie a Nicolás Maduro, puesta desde Washington con contundencia administrada además cada vez que puede por el secretario de Estado Marco Rubio, como jefe del cartel de los soles, articulando con el Tren de Aragua? ¿En qué crees que se va a convertir esto? Bueno, es que la pones muy fácil, porque... Entonces, si estoy preguntando fácil no sirve. Sí, te escucho. Digo yo que la pone fácil porque si colocas ahí a Nicolás Maduro es el que tiene con qué negociar, Miguel Ángel. Entonces, él es el que tiene piezas para negociar. ¿O no? Es decir, él, desde esa posición en la que está, Nicolás Maduro es el que puede negociar, si no lo negocian adelante. Pero es el que puede realmente negociar. Es el que puede llegar a acuerdos, es el que puede decir, mire, aquí le entrego empaquetadito a Diosdado, por ejemplo, o aquí tiene empaquetadito a
a estos de la Fuerza Armada o a que, o sea, él es el que tiene un margen de maniobra para negociar. Pero lo más importante es que los otros sectores también lo saben. Y en las... A mí me hace recordar mucho aquel caso de alias Jabón. ¿Recuerdas que Sí, claro. Wilber Varela, alias Jabón, ultimado en un hotel del estado Mérida. Mérida, exactamente. Bueno, cuando uno ve la historia de ese señor, de ese individuo, uno dice, bueno, definitivamente, cuando lo eliminan es porque necesitaban entregarlo porque ya había una pieza mayor. Entonces, en estas mafias, en estos grupos mafiosos, donde funciona el poder, el dinero, el narcotráfico, las relaciones de poder, pues el que tiene para negociar algo es Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué pudiera ser también? Bueno, que finalmente a Nicolás Maduro terminara negociándolo y se fregó, pues, él y todos los demás. Lo que esperamos es que sencillamente, pues, Venezuela resulte triunfadora finalmente de lo que suceda. Yo creo que se están precipitando agitadamente los acontecimientos en Venezuela. ¿Qué quiere decir? Yo creo que se están precipitando los acontecimientos en Venezuela. Deje para la próxima vez, porque tampoco le voy a decir todo ahorita, y además yo también tengo que decir algo para mi programa, por Dios, Miguel Ángel. Ah, bueno, pero mi Pero se querida están precipitando. Observen los detalles de lo que está sucediendo para que vean que los acontecimientos en Venezuela se van precipitando y van ocurriendo aceleradamente. Las detenciones, las cosas que se van revelando, las alianzas, los acuerdos, las elecciones esas del 25, eso no sirvió para nada, para nada, realmente para nada. Bien. Bueno, es tan absurdo que el hecho de pintar todo el mapa en rojo con un puntico por allá azul no dice nada, porque es que así han venido funcionando hasta ahora. Y por eso es que yo creo que estamos viendo demasiados acontecimientos rápidos, fuertes, por eso la agresividad contra sectores opositores. Por eso es que un anciano de 84 años se ve como un peligro para la revolución, o una señora, una profesional bióloga se ve como un monstruo, el régimen lo ve como un gran Goliat. Bueno, porque saben que van acelerándose cosas. Bien. Ellos lo saben y nosotros también. Sí, nosotros también. Mi querida Sebastiana, recibe de mí un abrazo y el agradecimiento de todo BTV por estar con nosotros de nuevo. Muchas bendiciones, cuídate mucho y te quiero mucho, ya lo sabes. Hasta la próxima, mi querida Sebastiana. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazote para ti y para la audiencia.